Bienvenidos. Hoy vamos a plantear una pregunta que a primera vista parece de cajón, pero que esconde una complejidad económica enorme. Ujú. ¿Puede una política educativa ser, en realidad, la mejor política de salud? Es una pregunta potentísima. Dicho de otra forma, es posible que invertir en escuelas, en maestros, en la formación de la gente, sea una de las estrategias más efectivas y, sobre todo, más rentables para mejorar la sanidad de toda una nación. Es una idea que a todos nos suena bien, claro. Intuitivamente, pues la educación es buena para todo. Pero lo interesante es cuando dejas la intuición a un lado Exacto. y le aplicas la misma lupa económica que le aplicarías, no sé, a la construcción de un hospital o al desarrollo de una nueva vacuna. Y ahí es donde la cosa se pone seria. Totalmente. Y para este análisis a fondo no vamos a improvisar. Nos apoyamos en una fuente muy sólida. El capítulo 4 de un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2013. Sí, el de la economía de los determinantes sociales de la salud. Ese mismo. Así que hoy vamos a meternos de lleno en los números, a ver si de verdad las cuentas salen y si el dinero invertido en un pupitre puede tener más impacto en la salud pública que el invertido en una camilla. Totalmente. Y para ordenarnos, creo que lo podemos abordar en tres grandes bloques. Primero, la eficiencia. O sea, ¿por qué el mercado por sí solo no invierte lo suficiente en educación? Porque hace falta que el Estado se meta. ¿Vale? Segundo, la equidad. Porque no solo importa que la tarta crezca, sino cómo se reparte. Veremos cómo la educación puede romper o a veces perpetuar ciclos de desigualdad. Y el tercero, me imagino. Y por último, la pregunta del millón. El valor del dinero. ¿Cuál es el retorno real en euros y en salud de cada euro que invertimos? Pues empecemos por la eficiencia, porque aquí es donde los datos de verdad empiezan a ser muy llamativos. El informe de la OMS pone sobre la mesa cifras de beneficios económicos para el individuo que son espectaculares. Sí. Por ejemplo, en Europa, un solo año adicional de educación básica se asocia con un aumento salarial de más del 8%. Y eso es en Europa, que es un mercado ya maduro. Si te vas a América Latina, la cifra se vuelve loca. Estamos hablando de ganancias de entre el 50 y el 120% por ese mismo año extra de formación. Es una barbaridad. Pero lo potente no es solo lo que gana cada persona, es el impacto en el país entero. El informe lo deja claro. Un aumento de una desviación estándar en el rendimiento académico, o sea, una mejora general en los resultados, se asocia con un crecimiento del 1% del PIB per cápita. Cada año. Es una auténtica locura económica. Vale, aquí me surge la primera duda. Si los beneficios son tan evidentes, tan masivos, ¿por qué no dejamos que la gente invierta en su propia educación? Y ya está. ¿Por qué es necesaria la intervención pública, los colegios públicos, las becas? Has dado en el clavo de la justificación económica. Esto se conoce como fallos del mercado. El informe señala dos principales. A ver, El primero es la información imperfecta. Si lo piensas, es muy difícil para una familia o para un chaval de 16 años calcular con precisión el beneficio que le va a reportar estudiar hasta los 22. claro. Ven el coste inmediato, el dinero que podrían estar ganando si se ponen a trabajar ya, pero subestiman enormemente el retorno a largo plazo. Claro, es el clásico pan para hoy, hambre para mañana, pero aplicado a la educación de todo un país. Yo misma, con 17 años, no estaba pensando en mi pensión, sino en el verano. Es fácil subestimar el beneficio a 30 años vista. Totalmente. Lo veo. Imagino que el segundo fallo tiene que ver no tanto con una misma, sino con los demás, ¿no? Exacto, has dado en el clavo. Son las externalidades positivas. Lo fascinante aquí es que los beneficios de que tú estudies no te los quedas solo tú, se derraman sobre toda la sociedad. ¿Cómo? Pues por ejemplo, las económicas son obvias. Si tienes más formación, haces que tu equipo de trabajo sea más productivo, innovas más, pagas más impuestos, y eso contribuye al crecimiento de todos. Y luego están las no económicas, que a veces se nos olvidan pero son igual de importantes. Importantísimas. Una sociedad con mayor nivel educativo tiene, estadísticamente, menos criminalidad, más participación política y de más calidad. Mejoran las habilidades de crianza, por lo que la siguiente generación ya parte de un punto mejor. Se genera más confianza, más cohesión social. Entiendo. Por eso el retorno social de la inversión en educación siempre es mucho mayor que el retorno privado, el que recibe solo el individuo. Y como el individuo solo piensa en su retorno, invierte menos de lo que a la sociedad en su conjunto le interesaría. Por eso el Estado tiene que empujar. Entendido. La gente gana más, las empresas son más productivas, la sociedad es más estable, pero el hilo conductor de hoy es la salud.
¿Dónde está el enlace directo, la prueba de que todo esto se traduce en estar más sanos? Bueno, la conexión es causal y potentísima. El informe es muy claro al respecto. Más años de escolaridad se asocian de forma robusta y consistente con una mejor salud, mayor bienestar y la adopción de comportamientos más saludables. Y no es solo que vayan de la mano, hay causalidad. Exacto, no es una simple correlación. La educación te da herramientas para procesar información sobre salud, para planificar a largo plazo, para tener un trabajo que te permite cuidarte mejor. Y aquí es donde los números dejan de ser abstractos y se vuelven brutales. El informe hace un cálculo que te deja helada. Uf, si en Estados Unidos se lograra eliminar solo la brecha educativa, se podrían haber evitado casi 1,4 millones de muertes en un periodo de solo 6 años. Un momento, repito la cifra, 1,4 millones de vidas. Es que ese dato lo cambia todo. No estamos hablando de un nuevo fármaco milagroso o de una tecnología médica carísima. Hablamos de pupitres y profesores. Pone la inversión en educación al mismo nivel de impacto que las grandes intervenciones de salud pública. Y no se trata solo de vivir más, sino de cómo vives. El nivel educativo está directamente relacionado con una menor prevalencia de casi todos los comportamientos de riesgo. ¿Por ejemplo? La gente con más formación tiende a fumar menos, a tener un consumo de alcohol menos problemático, a hacer más ejercicio, a tener mejores hábitos nutricionales. Y de nuevo, la externalidad. El efecto no es solo sobre quien se educa, sino que salta a la siguiente generación. Totalmente. El dato del informe sobre la salud infantil es, para mí, uno de los más poderosos. Dice que la educación secundaria universal para las niñas en el África subsahariana podría salvar hasta 1,8 millones de vidas infantiles al año. Es una cifra casi inconcebible. Y la razón principal es casi de sentido común. Las madres con más formación entienden mejor la nutrición, las vacunas, la higiene. Claro. Y como resultado, tienen hijos con muchos menos problemas de bajo peso al nacer, que es uno de los mayores factores de riesgo para la mortalidad infantil. Y no hablamos de teorías, el informe repasa intervenciones concretas que han funcionado. Por ejemplo, Pues mira, desde programas de educación en la primera infancia, como el famoso Perry Preschool en Estados Unidos, que demostró efectos positivos para toda la vida. no solo en salarios. No solo en salarios, sino en una reducción drástica de las tasas de encarcelamiento. O cosas tan sencillas como reducir el tamaño de las clases, que mejora el rendimiento y los ingresos futuros. O incluso intervenciones más baratas, ¿Cómo cuáles? pues basadas en información e incentivos. En Pakistán, por ejemplo, crearon unas tarjetas de informe muy simples para que los padres pudieran ver el rendimiento real de las escuelas. Esa simple transparencia mejoró los resultados. ¡Qué curioso! En India o Kenia se probaron incentivos para los maestros que también funcionaron. Y, por supuesto, los programas de salud dentro de la propia escuela. Educación sexual, prevención de drogas, nutrición. Todo eso ha demostrado mejorar el conocimiento y los comportamientos. Entendido. O sea, que las cuentas salen. La inversión es rentable para la sociedad en su conjunto. Pero eso me lleva a otra pregunta. Si los beneficios son tan grandes, ¿quién se los está llevando? Claro, porque una cosa es que el pastel crezca y otra muy distinta es cómo se reparte. Hablemos de justicia, de desigualdad. Es la otra cara de la moneda y es fundamental. La educación es un derecho humano, está en la Declaración Universal, pero la realidad es que el acceso y sobre todo la calidad de esa educación está brutalmente condicionado por el código postal en el que naces. Los ingresos de tu familia, el entorno. Todo eso determina tus oportunidades y crea unos ciclos de desventaja que son muy difíciles de romper. Y supongo que los fallos de mercado de los que hablábamos antes, como la falta de información o los costes, golpean con mucha más fuerza a las familias con menos recursos. Exactamente. Y ahí tienes el mecanismo que convierte las desigualdades educativas en desigualdades sanitarias. Una familia con bajos ingresos tiene más difícil acceder a una buena educación para sus hijos. Vale. Esos peores resultados educativos llevan a peores trabajos, peores salarios, peores condiciones de vida, más estrés. Y al final de la cadena, a una peor salud y una menor esperanza de vida. Es un círculo vicioso que se retroalimenta generación tras generación. El informe también menciona un matiz muy curioso sobre la educación superior, ¿verdad? Algo que parece ir en contra de la intuición. Sí, y es fascinante. Señala que al principio, cuando la educación universitaria empieza a expandirse en un país, los primeros en beneficiarse suelen ser los que ya vienen de familias privilegiadas. O sea que al principio, abrir más la universidad puede empeorar las cosas. Eso no me lo esperaba. Temporalmente sí.
En esa primera fase, la universidad puede incluso aumentar la brecha de desigualdad de ingresos. Pero los estudios indican que cuando esa expansión alcanza un punto de saturación, ¿Qué significa eso? pues cuando ya es mucho más común que una gran parte de la población vaya a la universidad, el efecto se invierte. En ese punto, la educación superior empieza a actuar como un ecualizador y tiende a reducir las desigualdades. Es un proceso en dos fases. Interesante. Pero lo más importante, supongo, es que hay intervenciones que sí han demostrado reducir estas brechas desde el principio, sobre todo en las primeras etapas. ¿Cuáles destaca el informe como las más potentes? La más potente, sin ninguna duda, es la inversión en el desarrollo infantil temprano. Los programas de preescolar y guarderías de alta calidad son la herramienta más eficaz para igualar las oportunidades. Ajá. El informe de la OMS lo subraya. El impacto positivo de estos programas en niños de bajos ingresos es el doble que en niños de entornos más favorecidos. Es la intervención que más y mejor nivela el campo de juego antes de que empiece el partido. Y más adelante, en primaria o secundaria. Ya. Y hay ejemplos que mezclan educación y salud directamente. Un programa de prevención de la obesidad en escuelas de Estados Unidos no solo mejoró la salud de los niños, sino que los mayores beneficios, tanto en salud como en rendimiento académico, se observaron en los niños hispanos y blancos de bajos ingresos. Todo esto suena convincente, pero ahora llegamos a la pregunta final, la que se haría cualquier ministro de Hacienda. La pregunta del millón. Exacto. Vale, es eficiente y es justo, pero ¿es rentable? ¿Cuál es el retorno de la inversión? ¿Realmente compensa el gasto? La respuesta corta, basada en los estudios que tenemos, es un sí rotundo. Compensa y con creces. Venga. Que hacer un análisis coste-beneficio completo es muy complejo, la evidencia es sólida. Y la inversión estrella, como ya hemos apuntado, es la educación en la primera infancia. Los análisis de programas como Perry Preschool, Child Parent Center o Abecedarian en Estados Unidos son espectaculares. Un momento, ¿qué cifras manejamos? Porque espectaculares puede significar muchas cosas. Hablamos de retornos identificados de entre 3 y $17 por cada dólar invertido. Espera, ¿$17 por cada uno invertido? Eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Son casos aislados o es una cifra que se sostiene? No, no. Son estudios muy rigurosos que han seguido a los participantes durante décadas. Miden los mayores ingresos, los impuestos que pagan, el ahorro en prestaciones sociales, la reducción de costes sanitarios y del sistema judicial. Claro, cuando sumas todo. Cuando sumas todo, el retorno para la sociedad es masivo. Y no ocurre solo en la primera infancia. El informe cita el programa STAR en Tennessee, que se basaba en algo tan simple como reducir el tamaño de las clases. Su análisis arrojó una relación beneficio-coste de 2,83. Casi 3-1. Por cada dólar gastado, la sociedad recuperaba casi 3. Ahora viene la parte que me parece más alucinante del informe, el intento de ponerle un valor en euros a la propia salud que genera la educación. ¿Cómo se hace eso? Es un ejercicio complejo pero muy revelador. Los economistas de la salud han desarrollado métodos para estimar cuánto valora a la gente un año más de vida con buena salud. Ya. Usando esas métricas, el informe llega a una conclusión asombrosa. El valor del retorno de la educación en salud se estima en aproximadamente la mitad del retorno que genera en ingresos. A ver si lo he entendido. Si un año más de estudios te sube el sueldo, digamos, 2.000 euros al año, el valor del beneficio en salud que te aporta es equivalente a otros 1.000 euros. Esa es la idea, sí. Y lo cuantifican para el caso de Estados Unidos. Calculan que un año extra de escolaridad tiene un valor, solo en términos de mejora de la salud y la longevidad, de entre 1.700 y 17.700 dólares anuales. Es que es una forma de decir que la mejora en tu calidad y esperanza de vida, gracias a ese año de estudio, tiene un valor económico tangible y enorme. Exacto. Deja de ser un gasto social para convertirse en una de las inversiones más rentables que un país puede hacer. Y me imagino que funciona en contextos muy diferentes. Sí. El último ejemplo que da el informe es de Tanzania. Allí se analizó la expansión de la educación para las mujeres como una intervención de salud pública para reducir la prevalencia del VIH-Sida. La conclusión fue que era una estrategia altamente rentable, con ratios beneficio-coste de entre 1,3 y 2,9. Es decir, invertir en la educación de las niñas no solo es un imperativo moral. Sino que es una de las formas más eficientes de luchar contra una epidemia mortal. Exacto. Bien, creo que el caso queda bastante claro. Si tuviéramos que resumir en grandes titulares las conclusiones clave de este informe de la OMS, ¿cuáles serían?
Pues diría que son 5 puntos clave. El primero, la justificación por eficiencia. Hay fallos de mercado y externalidades positivas que hacen que la intervención pública no solo sea necesaria, sino muy rentable. Segundo, que las intervenciones funcionan. La evidencia que tenemos confirma el valor de invertir en educación, especialmente en la primera infancia, donde los retornos son simplemente masivos. Tercero, la equidad. Reducir las desigualdades es una razón poderosísima en sí misma, y las políticas educativas bien diseñadas, enfocadas en los más desfavorecidos, son una herramienta brutal para lograrlo. Cuarto, el valor del dinero. Los análisis coste-beneficio, aunque necesitamos más, son consistentes. Las intervenciones educativas generan beneficios netos muy positivos para la sociedad. Y quinto, que es quizás la gran llamada a la acción, se necesita colaboración intersectorial. Los ministerios de Sanidad y Educación no pueden seguir trabajando de espaldas. La salud de una nación se construye en gran medida en las aulas. Iniciativas como el movimiento de escuelas promotoras de la salud son el camino a seguir. Una visión muy completa y, lo que es más importante, apoyada en datos económicos duros. Sin duda. Pero para terminar me gustaría lanzar una última reflexión. Una pequeña provocación que, curiosamente, surge del propio informe. A ver. Porque, a pesar de toda esta evidencia abrumadora que hemos discutido, el documento admite en sus conclusiones, y cito textualmente, que la evidencia sobre los impactos directos en la salud de la mayoría de las intervenciones educativas sigue siendo escasa. Vaya, eso sí que es una contradicción. Sabemos que funciona a nivel macro, pero no siempre medimos el impacto sanitario específico de cada medida. Exacto. Sabemos que el conjunto funciona, pero no tenemos un estudio que nos diga reducir una clase de 25 a 20 alumnos reduce la probabilidad de diabetes tipo 2 en un 5% 30 años después. Claro. Y aquí va la pregunta para darle vueltas. Dado el abrumador caso económico y la correlación evidente, ¿por qué sigue existiendo ese vacío a la hora de medir el impacto sanitario directo de cada política educativa? Y sobre todo, si pudiéramos cuantificar con esa precisión, si supiéramos cuánta salud, cuántos años de vida de calidad genera cada euro invertido en un programa de becas o en la formación de un profesor, ¿cómo cambiaría eso las prioridades de nuestros gobiernos?